un concurso de óperas, una trama de infidelidades y un nuevo estilo operístico. Hoy vamos a hablar de la ópera que aparece en El Padrino 3, Cavalleria Rusticana. Hola a todos, bienvenidos a El Bacio di Tosca, soy Gastón Eficace y hoy le toca el turno a Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, una de las óperas más queridas y que suele ser reconocida por su sentimentalísimo intermezzo que quién sabe cuántas lágrimas ya ha hecho derramar. Pero el resto de la ópera también tiene una música muy bella y eso es lo que vamos a analizar hoy. Esta ópera es una rareza por varias razones. Para empezar, porque es breve, dura aproximadamente 1 hora y 20 minutos, dependiendo de qué tan rápido agite el palito el director de orquesta. Y recuerden que para la época estaban de moda las óperas de Wagner, que duraban entre 5 horas y 4 días. Por otro lado, el estilo, que es el verismo, es lo más opuesto a Wagner que se puedan imaginar. Incluso es muy distinto al propio Verdi. O sea que tiene un estilo muy original a tal punto que inaugura el verismo en ópera. Otra rareza interesante es que fue probablemente el estreno más exitoso de toda la historia de la ópera. Y lo más loco es que es la primera ópera de Mascagni, que era prácticamente un niño cuando la compuso. Esto no es un dato menor, ya que la mayoría de los compositores tuvieron que componer varias óperas hasta ser reconocidos. El caso Mascagni fue un hito. Se hizo famoso de un día para otro. ¿Y por qué pasó esto? Vamos a ver. La ópera italiana llevaba unos 30 años de estancamiento. El único representante que tenía era Giuseppe Verdi, pero Verdi estaba prácticamente recluido en su mansión en Santa Agata y componía una ópera cada 10 años más o menos. Toda la atención, el furor y la innovación estaban en Alemania con Richard Wagner e Italia se estaba quedando atrás. Hubo algunos pequeños atisbos de esperanza con Ponchielli y su Gioconda y algún que otro, pero la verdad es que no tuvieron la suficiente fuerza. Por eso cuando llegó Cavalleria Rusticana en 1890 fue un exabrupto. Abbiamo un maestro, exclamaba por fin el público italiano frente al éxito más rotundo de la historia de la ópera. Cavalleria Rusticana fue ese aire fresco que necesitaba la ópera italiana. Por fin había llegado el sucesor de Rossini, Bellini, Donizetti, de Verdi. Ahora el amague es interesante porque todas las fichas estaban puestas en Mascagni, pero las vueltas de la vida hicieron que el verdadero sucesor de Verdi terminara siendo Puccini. Pero la caballería de Mascagni fue ese puente, esa inspiración, ese cachetazo que necesitaban los compositores italianos, sobre todo para despegarse de ese estilo tan wagnerianizado y encontrar una voz propia. Y Puccini fue quien supo capitalizar mejor ese amanecer, aunque en realidad terminaría siendo un ocaso. Mascagni compuso muy buenas óperas, pero no tuvieron la repercusión de Cavalleria y a duras penas siguen estando en repertorio hoy en día. Quizás sea un compositor para redescubrir, no sé. Quizá lo vemos en otro video. Aún así, la hazaña de Mascagni es indiscutible. Primera ópera y un éxito. Y para colmo, Mascagni recién había abandonado el conservatorio y llevaba una vida errante en donde apenas tenía para comer. ¿Cómo es que llegó a componer entonces esta obra maestra? La historia de su creación también es muy interesante porque fue creada para un concurso de óperas de un acto. Este concurso estaba organizado por la editorial Sonzogno, que buscaba acaparar nuevos talentos, ya que su competencia, la famosa Ricordi, tenía casi el monopolio de todas las grandes óperas del pasado, de Verdi e incluso de Wagner. Así que por eso organizaron este concurso, que por cierto en la primera participó Puccini con su ópera Le Villi y perdió. Mascagni tenía ganas de componer una ópera desde que nació, más o menos. Así que a pesar de haber abandonado el Conservatorio de Milán por sentirse frustrado, vio acá la oportunidad de canalizar su talento más grande. El único temita es que tenía que ser una ópera de un acto. Así que en la búsqueda de un argumento se encontró con la obra de teatro Cavalleria Rusticana, que ya tenía cierta fama y era también en un acto, así que venía perfecto. Giovanni Targioni Tozzetti y Guido Menasci adaptaron el libreto, pero manteniendo el realismo de los diálogos y la agilidad de la trama. Mascagni compone día y noche y finalmente terminó ganando la competencia, estrenando su caballería en el Teatro Constanzi de Roma en 1890. Fue el estreno más exitoso de la historia de la ópera. De la noche a la mañana, Mascagni pasó a ser un provinciano desconocido a una celebridad mundial. Y eso que no había ni Instagram ni YouTube, y como dijimos, llegó a ser considerado el futuro de la ópera italiana, inaugurando el estilo verista en ópera y siendo uno de los líderes de la Giovane Scuola.
Entonces, ¿qué es esto del verismo? El verismo fue un movimiento que surgió primero en la literatura, hacia 1870. Es la versión italiana del realismo o naturalismo francés, que si bien tienen características comunes como personajes de baja clase social o el retratar la realidad tal cual es, el verismo suele tener un carácter más regional, de pueblo. Caballería rusticana, por ejemplo, transcurre en un pueblito siciliano un domingo de Pascua. Uno de los mayores representantes en literatura fue el siciliano Giovanni Nosarrian Verga, quien fue el que escribió el relato Caballería rusticana, un relato breve que se lee en 5 minutos y del que luego el autor lo adaptó a una obra de teatro, y es justamente en esa versión de un acto en la que está basada la ópera. Este nuevo estilo literario permitió que los compositores italianos se distanciaran del wagnerianismo de la época y de Verdi, que dominaba la escena italiana. Es un estilo muy original que justamente deja de lado el idealismo, la filosofía elevada del romanticismo y pasa a hablar de historias pasionales de campesinos. Se aleja de esas historias solemnes. Piensen que las últimas óperas de Verdi fueron Otello y Falstaff, basadas en obras de Shakespeare. En el verismo pasamos de Shakespeare a Verga. La verdad es que nadie se esperaba semejante éxito de Caballería rusticana, ni Mascagni ni el mismísimo Giovanni Verga. El éxito fue tan sorprendente que derivó en un juicio para Mascagni. El juicio lo hizo Verga y fue por las regalías. Díganme en comentarios si les interesa saber más sobre el litigio Mascagni-Verga porque es tan interesante como suena. Pero bueno, basta de cháchara y adentrémonos en el análisis de la primera ópera verista. Pero antes les digo que si les gusta mi canal y quieren que siga subiendo este tipo de videos, pueden apoyarme económicamente por Patreon, unirse en YouTube o cliqueando el botón gracias de YouTube para donaciones únicas. También está la posibilidad de reservar una clase particular conmigo en Patreon. Todos los links abajo en la descripción. Gracias. Ahora sí, continuemos. ¿De qué trata Caballería rusticana? Trata de una infidelidad que termina muy mal durante la Pascua en un pueblito en Sicilia. Turiddu, un joven campesino, había estado enamorado de Lola antes de partir al servicio militar, pero durante su ausencia Lola se casó con Alfio, el carretero del pueblo. Esto le rompe el corazón a Turiddu, que al regresar inicia una relación con Santuzza para darle celos a Lola, quien ni lenta ni perezosa no se quiere quedar atrás y retoma su romance con Turiddu. Santuzza descubre el engaño e intenta desesperadamente recuperar el amor de Turiddu, pero es en vano. Encima está excomulgada por haber estado con un hombre sin haberse casado, así que tiene todo el honor perdido. Caballería rusticana comienza con un preludio que evoca el amanecer en un pueblito siciliano. Entran las cuerdas de a una, en pianísimo. Hay una progresión de acordes modal, eclesiástica, que de a poco se va agitando hasta llegar a una parte cromática. Toda una especie de plegaria que deriva en un estruendoso acorde y del que emerge una melodía acompañada por el arpa. Esta melodía es la que representa la profunda angustia de Santuzza. Primero aparece débilmente tocada por la flauta y el corno. Luego se vuelve más intensa tocada por las cuerdas. Este preludio toma muchos elementos que van a estar en la confrontación entre Santuzza y Turiddu más adelante. Acá, por ejemplo, la música modula permanentemente, pero la melodía se repite en las diversas tonalidades, representando el intento de que Turiddu la escuche cuando en realidad la esquiva. Esa súplica se vuelve casi un grito desesperado hasta que repentinamente se interrumpe. Comienza un sonido lejano de un arpa y se escucha la voz del tenor Turiddu que canta una serenata oculta a Lola, su amante.
Dejamos el estilo orquestal y sentimental para ir a un ritmo más popular, un ritmo de siciliana. Mascagni pretendía lograr este efecto con el telón cerrado, pero generalmente se hace con el telón abierto y el tenor cantando fuera del escenario. Lo interesante también es que esta canción está cantada en siciliano y va a ser el único momento en donde se utiliza. El resto de la ópera está en italiano estándar. Allí dice que él está dispuesto a morir por ella, muy romántico, excepto por el hecho de que Lola ya está casada con Alfio. Pero bueno, eran cosas que pasaban en esa época. La serenata oculta se interrumpe y la orquesta retoma la súplica anterior, ya en un llanto desconsolado. Luego presenta una última súplica, nuevamente de Santuzza a Turiddu para que no la deje. Ya veremos que ella le va a rogar en lo que va a ser una situación muy lamentable. Y el preludio cierra con el tema de la angustia de Santuzza. Entonces el preludio puede ser Santuzza, que no pudo dormir en toda la noche, pensando en que Turiddu la está engañando, y en el amanecer lo está espiando y ve que está saliendo de la casa de Lola, cantándole la serenata en secreto. Ya veremos que la verdadera protagonista de esta ópera es Santuzza, y la música expresa principalmente todo su sufrimiento. Suenan las campanas. El pueblo se prepara para asistir a la iglesia en este domingo pascual. Tenemos un coro de introducciones típico de la tradición italiana. Si quieren saber bien cómo es la estructura típica de la ópera italiana, pueden ver este video. Es un valsecito de buen humor, con ciertos ritmos y hemiolas interesantes. Da una sensación folk muy estilizada. El coro canta sobre la vida campesina en Sicilia, el trabajo en el campo, el amor, la celebración religiosa. Tiene cierto carácter pastoral con las notas pedales de la armonía en algunos momentos y el canto del coro que parecen tirolesas, o las maderas en el agudo como pajaritos. Todo para meternos en esta atmósfera de pueblito, y los elementos que utiliza Mascagni son universales. Demuestra que es alguien que se empapó de las grandes obras maestras de sus antecesores. El canto de las mujeres y los hombres se va a ir entremezclando hacia el final y Santuzza contempla esta alegría desde afuera. Ella no es parte, no puede ser parte. Entonces suena un motivo siniestro. El motivo de la maldición. Acuérdenselo porque va a aparecer varias veces y anticipa el final trágico de la ópera. Santuzza se encuentra con Lucia, Mamma Lucia, la madre de Turiddu.
Le pregunta dónde está él, que aparentemente se fue a comprar vino a otro pueblo y no volvió a la casa, pero Santuzza lo vio de madrugada. La madre la invita a pasar, pero ella no puede. Ahí nos enteramos que Santuzza está excomulgada por haber estado con Turiddu sin haberse casado. Este no es un tema menor porque justamente en un pueblito tan católico estar excomulgado es una tremenda vergüenza. Y cuando dice esto, vuelve a sonar el motivo de la maldición. La escena se interrumpe por la llegada de Alfio, el carretero del pueblo, que hace su entrada con un ritmo obviamente de cabalgata. Es el cornudo de esta historia. Un tipo muy rústico y simple como la música lo demuestra, cantando sobre caballos y latigazos que obviamente se los da a los caballos, porque a Lola se los da Turiddu. Miren qué interesante cuando canta que su mujer lo espera en casa fielmente. Se cruza el ritmo con la orquesta, que va a contratiempo. Genera una sensación de que algo no encaja, como si la orquesta comentara que es un cornudo. Alfio le pide un poco de vino a Mamma Lucia y otra vez hablan de Turiddu. Se ven interrumpidos por el órgano de la iglesia. Todos empiezan a ir a la iglesia cantando un himno a la Virgen María. Este va a ser el tema con el que empezará el famoso intermezzo. Tenemos ahora un momento eclesiástico, un coral en latín con una melodía más bien llana y coro interno. Luego se suma el coro externo con una melodía más lírica y cantada en italiano. Todos estos momentos contribuyen a la atmósfera de pueblo durante la Pascua. A pesar de estar excomulgada, Santuzza se une a la oración colectiva buscando algo de consuelo para su tormento interno, pero se nota esa distancia con las demás personas. Miren cómo justo antes de empezar a cantar, el órgano toca la misma armonía que está relacionada con el tema de su angustia. Vamos a ver un contraste permanente entre la alegría del pueblo y la angustia de Santuzza. Y la música expresa muy bien el punto de vista de ella, la distancia con la que ella observa esa alegría.
todos entran a la iglesia menos Santuzza y Mamma Lucia. Santuzza se desahoga contando la causa de sus penurias y ahí nos enteramos del contexto de la ópera. Esta es un área muy dramática para mezzosoprano o soprano dramática. Comienza con unos compases tranquilos con la melodía tocada por el oboe como una angustia contenida, hasta que irrumpe la orquesta en un arrebato emocional y vuelve a tranquilizarse. Es su propio honor lo que está en juego. Turiddu tenía un romance con Lola hasta que tuvo que irse a servir como soldado. En su ausencia, Lola se casó con Alfio y cuando Turiddu volvió, empezó a salir con Santuzza para darle celos a Lola. Entonces Lola y Turiddu se volvieron amantes y Santuzza lo sabe. Todo muy sano. Acá hay un motivo que parece ser del honor perdido. Le ruega a la madre que rece por ella. Es la misma melodía del comienzo del preludio. Y le dice que va a suplicarle a Turiddu una vez más. Porque lo mejor que uno puede hacer para que una relación no se termine es suplicarle a la otra persona. La madre se va y aparece Turiddu. Y ahora sí que empieza lo jugoso. Por si a alguno le interesa, Turiddu es el diminutivo siciliano de Salvatore. En la primera parte del dúo, Santuzza va a intentar confrontar a Turiddu y él va a tratar permanentemente de evadirla. Ella le pregunta dónde estaba y él le dice que en Francofonte, lo cual es mentira. Así que él se ofende porque se siente espiado y arma todo un drama al respecto. Entonces ella sube la apuesta y lo acusa de seguir amando a Lola.
Ya en esta escena vemos el desarrollo del estilo operista con la música. Gritos, exabruptos, violencia orquestal. Él sigue intentando alejarla, pero ella se humilla para intentar recuperar su amor. Y de pronto los interrumpe un valsecito ligero. ¿Pero a quién tenemos ahí? A Lola, justo lo que faltaba. Se pasea cantándole a las flores y haciéndose bien la boluda. Venenosa la tipa. Santuzza también tira frases para provocarla. Así que casi se agarran de los pelos, pero Turiddu trata de calmar la situación. Y Lola, en su infinita hipocresía, entra a la iglesia igual. Vuelve la música violenta y Turiddu vuelve a culpar a Santuzza por lo que le dijo a Lola. Para nada tóxico el tipo. Santuzza solo quiere ser escuchada. Ahora empieza a rogarle para que no la deje. Una situación muy lamentable. No hagan eso. Y esta súplica se ve interrumpida por el tema de la angustia de Santuzza. Veamos si esto puede ablandar el corazón de Turiddu. Bueno, evidentemente no ablandó nada. Acá se suceden unos compases interesantes de los que les hablé en el preludio, porque van modulando por los tonos descendentes permanentemente, pero la melodía se adapta a cada modulación. Representa muy bien a Turiddu tratando de escapar y a Santuzza insistiéndole. Esto va escalando cada vez más. Santuzza está completamente desesperada. Suena el motivo del honor perdido. Es el último ruego que puede hacerle. Pero no hay manera. Llegamos al momento de máximo dramatismo. Dejan de cantar para empezar a gritarse. La orquesta es un tumulto bien grave, hasta que Santuzza lo maldice. Suena el motivo de la maldición pascual, Turiddu se va y Santuzza queda hecha un llanto. Porque te pueden maldecir cualquier día, pero que te maldigan en Pascua,
agárrate. Esto que acabamos de escuchar es lo más verista que tenemos hasta ahora. ¿Y quién aparece ahora? Alfio. Pero qué oportuno. Bueno, acá Santuzza no se va con vueltas y le dice directamente que es un cornudo. Ella le cuenta toda esta cuestión del honor perdido. Alfio queda choqueado, pero también agradecido. Y hecho una furia, jura venganza. Así termina esta primera parte en donde suena un tema que anuncia la muerte. ¿De quién? Todavía no lo sabemos, ¿o sí? Ahora es cuando tiene lugar el famoso intermezzo. Un momento de descanso para toda la tensión acumulada. Tomamos unos matecitos. La melodía está basada en el himno de la Virgen María de la primera parte. La segunda sección del intermezzo incorpora el órgano. Tiene la violinata muy sentimental y típica del estilo italiano. Es una pieza musical muy hermosa, escúchenla entera, por favor. Vuelven a sonar las campanas, es el fin de la ceremonia pascual y el pueblo se va a su casa. Turiddu coquetea con Lola e invita a la gente a tomar vino en la taberna de su madre. Viva il vino spumeggiante es un momento casi de opereta. Mascagni trabajó en compañías itinerantes que hacían opereta, así que mamó del estilo y viene perfecto para este momento de juerga y alcohol. El coro también interviene. Como pueden notar, hay una omnipresencia del coro en esta ópera. Le da ese carácter de comunidad, de pueblo chismoso. Pero este jolgorio se ve interrumpido por la entrada de Alfio. Turiddu le ofrece una copa, pero él la rechaza en un modo poco amistoso. Fíjense el estilo de canto declamado, casi eclesiástico, acompañado por metales. Recuerda al commendatore de Don Giovanni cuando viene a impartir justicia.
el clima cambia completamente, se respira tensión. El pueblo comienza a alejarse para que Alfio y Turittu arreglen sus asuntos. Y es que ya está todo dicho, no hay nada que hablar. Le muerde la oreja en señal de desafío a un duelo. Y Alfio acepta, una caballerosidad rústica. Turittu reconoce que es culpable y que se dejaría matar como un perro si no fuera por Santuzza, que va a quedar abandonada. Sí, bueno, déjame que lo piense. Y quedan en encontrarse para el duelo. ¿Quién ganará el duelo? Pausen el video y escriban en comentarios quién cree que va a ganar el duelo. Turittu sabe que tiene pocas chances. Está un poco alcoholizado, como insinúan los violines en el registro agudo. Acá se despide de la madre, pero antes le pide un beso, como en el día en que partió para ser soldado. Y también que cuide de Santuzza en caso de que él no vuelva. La madre se preocupa, pero él la tranquiliza diciendo que solo está borracho. Le pide la bendición y un último beso. Y se va al duelo. La madre está ahora desesperada por las palabras de su hijo. Suena el motivo del honor de Santuzza en su versión más grandiosa. El duelo transcurre fuera de escena hasta que irrumpe un grito horroroso, trayendo las noticias de la muerte de Turittu.
Moraleja, tengan cuidado si los maldicen en Pascua. Caballería Rusticana es una ópera sobre la angustia de una mujer desesperada tratando de recuperar su honor arrebatado. En esta ópera no hay coloraturas ni agilidades vocales, sino más bien un estilo declamado con momentos de cierto lirismo. El drama cobra la mayor importancia. Hay una vuelta a la tradición italiana con los números cerrados para separar musicalmente las escenas, lenguaje directo y sin vueltas. De Wagner toma el uso de leitmotivs. Tanto la orquesta como el coro son parte integral del drama. Comentan y dialogan constantemente con lo que sucede en escena. No es la idea de caballería de representar la realidad de los sicilianos en esa época, sino concentrarse en las confrontaciones emocionales de los protagonistas. Y creo que eso es lo que la hizo inmortal. De alguna manera, como que se vuelve universal. Mascagni nunca había estado en Sicilia, así que no hay color local, ni danzas autóctonas, ni canciones sicilianas. Y ustedes dirán, pero la siciliana del principio. Pero no, ese ritmo de siciliana era muy popular en toda Italia, era ya conocido. No tenía tintes exóticos. Lo único que nos remite al ambiente siciliano es el texto de la canción, que está en siciliano. Pero nada más, el resto de la ópera está en italiano estándar. Entonces, ¿estamos ante una reinvención de la ópera italiana? Claramente sí. Si hay algo que hay que reconocerle a Caballería Rusticana, o al verismo, o al genio de Mascagni, es que es un estilo muy original. Cosa no menor para una época en la que parecía estar todo ya inventado. Fue un gran logro distanciarse de Wagner, que había acaparado las estéticas de la época. Otra cosa que hay que reconocerle es que a pesar de la crudeza de las situaciones, no deja de lado la belleza. Una mezcla justa de elegancia y temperamento, cosa que otras vanguardias como el expresionismo no pretendían hacer. Fue difícil para los compositores hacerse un lugar después de Verdi. Entrar en el repertorio era un verdadero desafío. Caballería Rusticana lo logró merecidamente y es hasta hoy día una de las óperas más representadas, llegando incluso a incorporarse a la cultura popular, y preparó el terreno para grandes obras posteriores, siendo las de Puccini las más destacadas. Se volvió un prototipo del género. Recuerden que al poco tiempo salió Pagliacci de Leoncavallo, que también es una ópera que combina muy bien con caballería. Actualmente se suelen representar juntas, en lo que constituyen una velada verista perfecta. En el 50 aniversario del estreno, Mascagni escribió las siguientes palabras: si caballería ha servido para mantener viva y defender la tradición de nuestra música, es algo que deberá juzgar la historia. Yo la he creado con esa intención y por ese ideal. Y parece que así fue. Bueno, esto ha sido todo por hoy. ¿Qué piensan de esta ópera? ¿Cuál es su versión preferida? Escriban en comentarios. No olviden suscribirse, dar like y compartir. No se olviden también de seguirme en Instagram, que ahí subo también información y reels educativos complementarios a los videos que subo en YouTube. Muchas gracias a todos los Patreons y a todos los miembros por apoyar estos análisis que toman su tiempo de preparar. Les dejo un saludo y addio.